Las célebres coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, son uno de los monumentos imperecederos de la poesía española y, en opinión de Menéndez y Pelayo, una de las más portentosas elegías que haya producido la literatura universal. Jorge Manrique, como nos recordara un poeta contemporáneo, labró en sustancia inmortal la serena, tersa y desengañada melancolía de su decir, sobria y lapidaria expresión de la vanidad de las dichas humanas y del imperio incontrastable de la muerte. Demos paso a continuación a las coplas de Jorge Manrique. En 1440 nace Jorge Manrique en Paredes de Nava, Palencia, cuarto hijo de don Rodrigo, conde de Paredes. Durante su vida alterna el ejercicio de la guerra con el de la poesía y deja escritos 49 poemas y unos 2.300 versos, preferentemente amorosos, burlescos y morales. Si Jorge Manrique no hubiese escrito más que estos versos, hoy no pasaría de ser uno más entre tantos como produjo el ambiente culto del Renacimiento. Pero la muerte de su padre produce en él tan gran conmoción que, superándose el poeta, llega a las cimas de la poesía castellana de todos los tiempos al mostrarnos la verdad universal de lo que se va, la obsesión de la muerte. Huyendo del énfasis retórico de la época, nos recuerda con voz sencilla y emotiva, íntima, la fugacidad de la hermosura, la nobleza y el poder, la añoranza humana del pasado como tiempo mejor. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Pues si vemos lo presente como en un punto se sido e acabado, si juzgamos sabiamente daremos lo non venido por pasado. Non se engañe nadie, ¿no?, pensando que ha de durar lo que espera más que duró lo que vio. Pues que todo ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos a se acabar e consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos e más chicos. Y llegados, son iguales los que viven por sus manos, e los ricos. Dejo las invocaciones de los famosos poetas y oradores, non curo de sus ficciones, que traen hierbas secretas sus sabores. Aquel solo me encomiendo, aquel solo invoco yo de verdad, que en este mundo viviendo, el mundo non conoció su deidad. Este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos. Este mundo bueno fue, si bien usásemos de él como debemos, porque según nuestra fe, es para ganar aquel que atendemos. Aun aquel Hijo de Dios para subirnos al cielo descendió, a nacer acá entre nos, y a vivir en este suelo do murió. Ved de cuán poco valor son las cosas tras que andamos y corremos, que en este mundo traidor, aun primero que muramos las perdemos. Dellas deshace la edad, dellas casos desastrados que acaecen, dellas por su calidad en los más altos estados desfallecen. Decidme, la fermosura, la gentil frescura y tez de la cara, la color y la blancura, cuando viene la vejez, ¿cuál separa?
las mañas y ligerezas y la fuerza corporal de juventud, todo se torna graveza cuando llega el arrabal de senectud. Pues la sangre de los godos y el linaje y la nobleza tan crecida, por cuántas vías y modos se pierde su gran alteza en esta vida, unos por poco valer, por cuán bajos y abatidos que los tienen, otros que por no tener, con oficios non debidos se mantienen. Los estados y riquezas que nos dejan a deshora, ¿quién lo duda? Non les pidamos firmezas, pues que son de una señora que se muda, que bienes son de fortuna que revuelven con su rueda presurosa, la cual non puede ser una, ni estar estable ni queda en una cosa. Pero digo que acompañen y lleguen hasta la fosa con su dueño. Por eso no nos engañen, pues se va la vida apriesa como sueño. En los deleites de acá son en que nos deleitamos temporales, en los tormentos de allá, que por ellos esperamos, eternales. Los placeres y dulzores de esta vida trabajada que tenemos no son sino corredores en la muerte, la celada en que caemos. Non mirando a nuestro baño, corremos a rienda suelta sin parar, des que vemos el engaño y queremos dar la vuelta, no ha lugar. Si fuese en nuestro poder hacer la cara hermosa corporal, como podemos hacer el alma tan gloriosa angelical, qué diligencia tan viva tuviéramos toda hora y tan presta en componer la cativa, dejándonos la señora descompuesta. Esos reyes poderosos que vemos por escrituras ya pasadas, con casos tristes, llorosos, fueron sus buenas venturas trastornadas. Así que no hay cosa fuerte que a papas, emperadores y prelados, así los trata la muerte, como a los pobres pastores de ganados. El siglo XV, a lo largo del cual viven los Manrique, es en extremo agitado en toda Europa. Época de transición e inestabilidad, su gran tensión política se refleja intensamente en España. Juan II lucha contra la nobleza a la que vence finalmente en la batalla de Olmedo, derrumbándose posteriormente el Estado bajo el cetro de Enrique IV el Impotente, que se haya entregado a la voluntad de su favorito Juan Pacheco, marqués de Villena. Las luchas posteriores entre los partidarios de doña Isabel y los de la Beltraneja conducen a Castilla al nivel más bajo de su historia y al borde de la anarquía. Finalmente, la boda de Isabel con Fernando V de Aragón y la unión de sus reinos hizo posible la paz interna.
¿Qué se hizo el rey Don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué fue de tanta invención como trujeron? Fueron sino devaneos. ¿Qué fueron sino verduras de las eras, las justas en los torneos, paramentos, bordaduras, ecimeras? ¿Qué se hicieron las damas, sus tocados y vestidos, sus olores? ¿Qué se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? ¿Qué se hizo aquel trobar, las músicas acordadas que tañían? ¿Qué se hizo aquel danzar, aquellas ropas chapadas que traían? Pues el otro, su heredero don Enrique, ¿qué poderes alcanzaba? Cuán blando, cuán halaguero, el mundo con sus placeres se le daba. Mas verás cuán enemigo, cuán contrario, cuán cruel se le mostró. Habiéndole sido amigo, cuán poco duró con él lo que le dio. Las dádivas desmedidas, los edificios reales llenos de oro, las vajillas tan febridas, los enriques reales del tesoro, los jaeces, los caballos de sus gentes y atavíos tan sobrados, ¿dónde iremos a buscallos? ¿Qué fueron sino rocíos de los prados? Pues su hermano el inocente, que en su vida sucesor le hicieron, qué corte tan excelente tuvo, y cuánto gran señor le siguieron. Mas como fuese mortal, metióle la muerte luego en su fragua, oh juicio divinal. Cuando más ardía el fuego, echaste agua. Pues aquel gran condestable, maese que conocimos tan privado, non cumple que del se hable, mas solo cómo le vimos degollado. Sus infinitos tesoros, sus villas y sus lugares, su mandar, ¿qué le fueron sino lloros? ¿Qué fueron sino pesares al dejar? Y los otros dos hermanos, maestres tan prosperados como reyes, que a los grandes y medianos trujeron tan sojuzgados a sus leyes, aquella prosperidad que en tan alto fue subida y ensalzada, ¿qué fue sino claridad que cuanto más encendida fue amatada? Tantos duques excelentes, tantos marqueses y condes y varones como vimos tan potentes, di muerte, do los escondes y traspones. El a sus claras hazañas que hicieron en las guerras y en las paces, cuando tú, cruda, te ensañas, con tu fuerza las atierras y desfaces. Las huestes innumerables, los pendones, estandartes y banderas, los castillos impugnables, los muros y baluartes y barreras, la cava honda, chapada o cualquier otro reparo, ¿qué aprovecha? Cuando tú vienes airada, todo lo pasas de claro con tu flecha. La familia Manrique, descendiente de la muy noble casa castellana de los Lara, era familia de guerreros y poetas. Sus hechos de armas fueron numerosos y sus estandartes se hallaban en las principales gestas de su tiempo, ondeando en Huéscar, Toledo, Granada,
Jimena, Olmedo, Toro, Uclés, Ocaña, Ajofrín, Chinchilla, Belmonte, Alarcón. Innumerables sitios y ciudades fueron testigos de sus acometidas, hasta lograr ver en el trono a su amada princesa Isabel de Castilla. Don Rodrigo Manrique, maestre de Santiago y conde de Paredes, fue poderoso luchador contra moros. Héroe de gesta en el momento de los romances y ennoblecido por sitios ganados y heridas sufridas, murió a los 70 años en Ocaña, comido por un cáncer que le desfiguró el rostro. Las coplas que su hijo le dedicó a su muerte fueron consideradas por Lope de Vega como dignas de haberse escrito en letras de oro. Aquel de buenos abrigo, amado por virtuoso de la gente, el maestre don Rodrigo Manrique, tanto famoso e tan valiente. Sus hechos grandes e claros non cumple que los alabe, pues los vieron, ni los quiero facer caros, pues que el mundo todo sabe cuáles fueron. Amigo de sus amigos, qué señor para criados e parientes, qué enemigo de enemigos, qué maestro de esforzados e valientes, qué seso para discretos, qué gracia para bonosos, qué razón, qué benigno a los sujetos, a los bravos e dañosos, qué león. Non dejó grandes tesoros, ni alcanzó muchas riquezas ni vajillas, mas hizo guerra a los moros ganando sus fortalezas y sus villas, y en las lides que venció, cuántos moros y caballos se perdieron, y en este oficio ganó las rentas y los vasallos que le dieron, pues por su honra y estado en otros tiempos pasados, cómo se hubo, quedando desamparado, con hermanos e criados se sostuvo. Después que hechos famosos hizo en esta misma guerra que hacía, hizo tratos tan honrosos que le dieron aún más tierra que tenía. Tres morillas me enamoran en Jaén, Aisha, Fátima y Marién. Tres morillas tan garridas iban a coger olivas y hallaban las cogidas en Jaén. Estas sus viejas historias que con su brazo pintó en juventud, con otras nuevas victorias agora las renovó en senectud. Por su gran habilidad, por méritos e ancianía bien gastada, alcanzó la dignidad de la gran caballería de la espada. De sus villas y sus tierras ocupadas de tiranos las halló, mas por cercos e por guerras e por fuerza de sus manos las cobró. Pues nuestro rey natural, si de las obras que obró fue servido, dígalo el de Portugal, y en Castilla quien siguió su partido.
después de puesta la viva tantas veces por su ley al tablero, después de tan bien servida la corona de su rey verdadero, después de tanta hazaña, a que non puede bastar cuenta cierta, en la su villa de Ocaña vino la muerte a llamar a su puerta diciendo: buen caballero, dejad el mundo engañoso es su halago, vuestro corazón de acero muestre su esfuerzo famoso en este trago. Pues de vida y salud ceciste tan poca cuenta por la fama, esfuércese la virtud para sofrir esta afrenta que vos llama. Non se os haga tan amarga la batalla temerosa que esperáis, pues otra vida más larga de la fama gloriosa acá dejáis. Aunque esta vida de honor tampoco no es eternal ni verdadera, mas con todo es muy mejor que la otra temporal, perecedera. El vivir que es perdurable no se gana con estados mundanales, ni con vida delectable donde moran los pecados infernales, mas los buenos religiosos gánanlo con oraciones y con lloros, los caballeros famosos con trabajos y aflicciones contra moros. Pues vos, claro varón, tanta sangre derramastes de paganos, esperad el galardón que en este mundo ganastes por las manos. Con esta confianza, con la fe tan entera que tenéis, partid con buena esperanza, que esta otra vida tercera ganaréis. Jorge Manrique, el poeta, el guerrero, lucha valerosamente en Ajofrín, cae prisionero en Baeza, toma parte en las gestas de Chinchilla, Belmonte y Alarcón. A los 39 años, cuando al lado de don Pedro Ruiz de Alarcón se dispone a tomar la plaza de Garcimuñoz, muere a las puertas del castillo. En su pecho, entre las ropas, encontraron las estrofas poéticas que escribía durante la campaña guerrera. Non tengamos tiempo ya en esta vida mezquina por tal modo que mi voluntad está conforme con la divina para todo. Consiento en mi morir con voluntad placentera, clara y pura, que querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera es locura. Tú, que por nuestra maldad tomaste forma servil y bajo nombre, tú, que a tu divinidad juntaste cosa tan vil como es el hombre, tú, que tan grandes tormentos sufriste sin resistencia en tu persona, no por mis merecimientos, mas por tu sola clemencia, me perdona. Así, con tal entender, todos sentidos humanos conservados, cercado de su mujer y de sus hijos, hermanos y criados, dio el alma a quien se la dio, el cual la vio en el cielo en su gloria, que aunque la vida perdió, dejónos harto consuelo su memoria. Nuestras vidas son los ríos, gran cantar. Entre los poetas míos tiene Manrique un altar. Así escribió Antonio Machado. Efectivamente, Jorge Manrique fue una de sus grandes, de sus siempre conservadas admiraciones. Para hablar sobre Jorge Manrique, sobre las coplas, las eternas coplas manriqueñas, han acudido esta noche a nuestro estudio José García Nieto, escritor y poeta; Fernando Díaz Plaja, escritor e historiador; y Manuel Alcántara, escritor y poeta. ¿Cuál es, Pepe,
La eternidad y el secreto, o El secreto de la eternidad, de Jorge Manrique, o de las coplas de Jorge Manrique? Mejor de las coplas de Jorge Manrique. Un poeta siempre es un misterio en lo que se refiere a su perennidad. Las cosas de un poeta quedan más o quedan menos según su momento histórico, según la calidad de su motivación, según la gracia o el arte que tiene su manera de expresión, que en definitiva es la palabra. Pero yo creo que lo mismo que nos hemos fijado, está muy bien esa cita primera de Antonio Machado, de por qué Antonio Machado decía que tenía un poeta de sus favoritos, Jorge Manrique, es porque Jorge Manrique es un poeta serio y total. Si nosotros, por ejemplo, nos fijamos en un poeta determinado que haya hecho un poema breve, que nos parece eterno, puede ser el Madrigal de Gutiérrez de Cetina, indudablemente habrá detractores o habrá quien diga que aquello no le basta, que aquello es como un suspirillo, los germánicos de Heine. Pero, sin embargo, lo que pasa con las coplas es que, de una manera misteriosa, seguramente no se propuso tanto Jorge Manrique como consiguió. Entonces, un poeta no puede ser social por precepto, no puede ser religioso por precepto, no puede ser humorista por precepto, no puede ser costumbrista. Sin embargo, Jorge Manrique, que seguramente no previó nada de todo esto al empezar a escribir, nos ha dado todo ese mundo. Luego, que lo tiene las coplas, hasta por su dimensión especial, por ser un poema grande, podríamos haber conocido totalmente en ese poema a lo que es un poeta de verdad, un poeta serio y un poeta completo. No tanto así a lo mejor en un poema menor que puede acertarse por casualidad o por ingenio. Fernando, si un poeta es la voz de su época, la voz de su pueblo, ¿crees tú que Jorge Manrique fue un poeta de su época, que reflejó a su época? ¿Por qué la reflejó? Totalmente, porque además en dos vertientes. El mundo occidental, llamamos ahora todavía, en esa época está entrando en ese momento que tan maravillosamente ha definido Huizinga con el título del otoño de la Edad Media. Entonces hay un elemento de tipo maduro, como todo lo maduro, con una gran belleza, con un gran sabor, tal el melocotón, y al mismo tiempo con un punto ya de podredumbre, un punto de cadencia. Cuando Jorge Manrique habla en las coplas de la muerte de su padre de ese hombre que muere, está hablando también de una sociedad entera que muere. Es decir, la gente casi siempre recuerda solamente los elementos de la muerte del padre. No recuerda que está hablando de todo un mundo que está muriendo. Está hablando de los infantes de Aragón que se hicieron, y todo empieza a contar, y ya dice, no hablemos ya de los troyanos y de los romanos, que está muy lejos de nosotros, pero veamos un poco dónde está toda esa gente tan brillante, tan importante que fue. Por un lado, pues, está inmerso en un mundo general, una Edad Media que está buscando el renacimiento. Y de ahí, por ejemplo, que en ese libro, una copla famosísima, Castillo de Amor, se establece, por un lado, un símbolo, castillo, y por otro, el amor. Y ese castillo de amor es la mujer. Y entonces está hablando de lo que es la defensa, lo que son las barbacanas, lo que es el foso, lo que es la almena, todas las protecciones que tiene el castillo puestos al servicio de una idea de amor y de mujer. De manera que entramos en un momento en que la Edad Media se convierte en el Renacimiento. Es decir, los castillos, los fosos duros, agrestes, se están convirtiendo en mujer, en amor. Por tanto, están desintegrándose. Está destruyéndose toda una vida, un elemento básico de una sociedad, y está creándose otra. Estamos acercándonos al Renacimiento, pero no estamos todavía. Entonces hay un elemento de tipo de duda, como digo, muy auténtica, muy cercana a la idea del otoño, que es naturalmente igual la idea del crepúsculo, que no es de día ni es de noche. Ahí es donde está quizá para mí uno de los elementos más importantes en la poesía de Jorge Manrique, el ser reflejo de este mundo general del Occidente. El ser reflejo de su época. De su época. Y ya luego es mucho más concretamente el reflejo de su época de Castilla. Porque claro, estamos en el tiempo de Enrique IV, impotente, con sus problemas, sus dramas. El 76, 1476, es cuando salen las coplas de Jorge Manrique, cuando escribe las coplas a la muerte de su padre. El 79 muere él, y el 78 me parece que es cuando ya Juan Fernando ha sido nombrado rey de Aragón y Castilla. Es decir, está creándose un nuevo mundo, pero él todavía eso no lo va a ver, y ya está terminando él antes de que llegue ese nuevo mundo. Por lo tanto, refleja en ambos casos tanto el ideal general europeo como el problema grave español del tiempo. Manolo, han hablado mucho los críticos de la escritura poética de Jorge Manrique. Se ha dicho muchas veces, Salinas, entre otros, en el precioso libro que le dedicó, que Jorge Manrique inventó realmente poco, es decir, de un modo literal, las coplas a la muerte de su padre pues siguen las normas de su tío Gómez Manrique, es decir, que no inventa nada
y sin embargo lo inventa todo. ¿En dónde está, pregunto, ese secreto que yo les decía de otra manera Pepe García Nieto, ese secreto de ese lenguaje que siendo tan poco novedoso, digamos, trae esa novedad máxima en la literatura española? Yo diría que es una aspiración a la palabra insustituible, que es un acierto de expresión. Se han achacado que en las coplas no hay un solo concepto nuevo, que él manejaba algo que en aquel tiempo ya era tópico, los sentimientos de la muerte. Al parecer escribe Jorge Manrique esas coplas a los 27 años de su edad, muere a los 38, a los 39. Él tuvo una premonición de la muerte y sobre todo tuvo una exactitud de la palabra. No hay elementos sobrantes, sería muy difícil extractar, digamos, reducir las coplas. Son así, parece que tienen una forma, están hechas para siempre, como las palabras en las lápidas. Lo que yo veo en las coplas, lo que ve cualquier aprendiz de poeta como yo, es un rigor, una expresión verdaderamente acabada, donde nada podría ser mejorado sustituyendo. Es un lenguaje muy sintético, muy verdadero, y de algún modo todos somos el padre de Jorge Manrique, porque habla, como ha dicho Fernando, que no solo una época ni un tiempo, sino habla de la muerte en general, de la muerte que al parecer se nos da bien a los españoles, que es un sentimiento que el poeta español gravita siempre, de algún modo. Y eso son unas palabras inmarchitables que están ahí y que son nuevas a cada generación. No quisiera opinar que en poesía lo barroco es más caduco, pero de algún modo los poetas que nos siguen gustando son los que aspiraron a un rigor, a que no sobrara nada. No es que Góngora no nos importe, pero yo creo en que va a durar mucho Jorge Manrique. No por un estilo casi telegráfico, sino porque se establece una adecuación con cualquier época. Es comprensible para cualquier persona, para cualquier tiempo, porque logró esa síntesis a la que casi siempre aspira el verso. Pepe, Salinas hablaba del gran lugar común de la Edad Media, eso que ahora Manolo recordaba, la muerte, la vanidad del mundo, todos esos orígenes de Séneca, de los grandes clásicos griegos y latinos. Ese gran lugar común, él lo transmuta. ¿En dónde está? Repito otra vez, porque hay un gran secreto en esta transparencia de Jorge Manrique. ¿Cómo lo transmuta? Bien, todo gran poeta, quiera o no, y precisamente lo consiguen más aquellos que no lo hacen a propósito, refleja de una manera su tiempo, refleja de una manera directa su alma, y lo que es más, el alma de las gentes que tiene a su alrededor y que tienen capacidad para definirla. Entonces, el milagro de Jorge Manrique, el secreto de Jorge Manrique, es que escribiendo un poema totalmente cordial y auténtico, necesario, como diría nuestro Juan Ramón Jiménez, a través de aquello que le pasa a él, de la anécdota de la muerte de su padre, él ha hablado de todo un tiempo. Ha hablado además con un lenguaje que ahora nos podía parecer afectado, que se lo podíamos dar como ejemplo a cualquier poeta y se asustaría. Si un poeta de hoy que tanto necesita echarse en manos del verso libre para decir cosas trascendentales, le dije, tiene usted que escribir unas estrofas que tengan 2 versos de 8 sílabas, 1 de 4, 2 de 8, 1 de 4, y eso además rimado en consonante. Parece imposible que se pueda conseguir después esa belleza de libertad, esa expansión de horizonte en los sentimientos. Entonces yo creo que el secreto suyo está en lo que está el secreto de todo poeta, en una unidad de fuerzas oscuras que sin saber el lector de dónde vienen, las nota en esa misma unidad. Es como un ramo de cosas que se juntan y que salen del poeta de una manera inconsciente, pero que luego ya cuando tenemos el concepto, que diría Unamuno, tenemos el ramo cuajado. Entonces, por cualquier sitio que aquí supongamos que quisiera tener Jorge Manrique un detractor, iría a buscar si faltaba música, iría a buscar si faltaba concepto, iría a buscar si faltaba estilo, iría a buscar si faltaba originalidad, y chocaría siempre con todas esas paredes que en Jorge Manrique han abierto un hueco formidable donde han salido las coplas. De modo que el secreto no está más que en la totalidad que todo poeta tiene que dar, yo creo, a su mensaje y a su canción. Aun el poeta que se cree más estrecho, aun el poeta que cree que está usando siempre eso que hemos llamado arte menor o arte mayor, no importa. La lección está en que cuando un poeta es auténtico, cuando un poeta es verdadero, sin proponérselo previamente, nos está dando la medida del alma de su tiempo y de su propia alma. El capítulo de las influencias, no de un modo preceptivo ni estrecho. La onda cordial, diríamos, que ha emanado desde Jorge Manrique, que llega hasta a tiempos muy cercanos, hasta rigurosos contemporáneos. Sí. ¿Qué influencia es esa, a tu modo de ver, Manolo? Yo creo que gravita en todo lo que nos influye, todo lo que hemos leído. Yo estimo que las influencias se producen por afinidad, por eso no hay que avergonzarse nunca, uno siempre se parece a lo que le gusta y se establece algo de afinidad. Hay gente que no nos influirá nunca y otras influencias se producen incluso por repulsa, porque es decir, yo no me quiero parecer a tal poeta de ninguna manera y por lo tanto te está influyendo. Pero yo creo que sí, que la onda, la manera expresiva de Jorge Manrique, auténticamente española, está constante en nuestra lírica actual, ¿no? La proclama, tú has leído antes de don Antonio Machado, considerándolo que tenía un altar entre sus poetas,
Y don Antonio Machado a su vez ha influido. Sé que hay estrellas que quizá no vemos, pero que influyen en el curso de otras estrellas, que son las que miramos. Yo creo que Jorge Manrique está muy vigente desde algunos modos de eso que llamamos cancionero y copla popular, sobre todo los cantares del sur, y en mucho estilo y modo de vida. Nadie escribiría igual si no hubiera habido antes unos poetas que han gravitado sobre nosotros, que han estado ahí, que están ahí, y que nosotros, sin querer o reconociéndolo, incluso no hace falta haber leído a algunos poetas para que nos influyan, porque nos vienen la influencia a través de otros. Yo creo que sí que la huella manriqueña es permanente en un gran sector de nuestra lírica. Tú recordabas antes, Fernando, un ejemplo realmente muy parecido, de tono, incluso ya por la misma medida de los versos, entre las coplas y la elegía Sánchez Mejías. Eso de, dice Manrique, qué amigo de sus amigos, qué señor para criados y parientes. Dice Lorca, qué gran torero en la plaza, qué gran serrano en la sierra. Hasta Lorca llega esta influencia. Este un poeta tan, ¿verdad? Es ahí donde me ha impresionado. Estaba yo releyendo a Jorge Manrique precisamente para esta reunión y de pronto me ha saltado y le he dicho naturalmente a los poetas, se lo he enseñado y efectivamente enseguida automáticamente han dicho el llanto a la muerte de Ignacio Sánchez Mejía. Es curiosísimo como a lo largo de los años, y como decía José, me parece con mucha razón, que no se trata sencillamente que lo haya copiado, sencillamente que le salió de dentro de esa acervo tienen todos los poetas, sobre todo García Lorca, que efectivamente era un poeta muy leído, mucho más de lo que parece y de lo que dice la gente, es un hombre muy culto, que no tenía solamente inspiración, sino también mucho conocimiento de los clásicos, y que la IA de pronto surgió sin saberlo. A lo mejor si se lo recordáramos ahora, pobre, si viviera, diría, pues no me daba cuenta efectivamente que se parecía, que era igual. Y a mí me realmente ha impresionado esta García Lorca. Sí. Pues muchas gracias, José García Nieto, Fernando Díaz Plaja, Manolo Alcántara, por vuestra existencia aquí. Señoras y señores, hasta la próxima semana.